Bienvenidos nuevamente a este otro momento sobre la introducción a la Sagrada Escritura. Hemos venido poco a poco acercándonos con un término bastante accesible, lo hemos intentado hacerlo lo más sencillo. Veíamos que es más conveniente usar estos medios acá dentro del salón parroquial para que ustedes puedan tener como una guía más pedagógica y con más resolución de lo que vamos presentando en la pantalla. Hoy vamos a acercarnos el tema es la Sagrada Escritura. Si nosotros recordamos, Sagrada Escritura viene de la expresión griega grafé y el calificativo es hagios. En su momento se lo voy a presentar también escrito para que nosotros vayamos recordando ciertos términos que como cultura general es importante que un laico maneje para su formación bíblica. ¿Cuáles son las cuestiones que queremos responder en esta tarde? Vamos a fijarnos cómo fueron recibidos los textos bíblicos en Israel. Eso es importante. Decíamos, si vamos entendiendo lo que es la revelación, decíamos que primero es una experiencia que se asimila y después se transmite y se comunica. En su momento, posteriormente, se va a escribir. ¿Cómo se pasa ese contenido sagrado a la sacralidad del libro? Esto es importante. Hay un paso entre lo que yo recibo, por ejemplo, de Yahvé a un profeta, esa experiencia sagrada, al momento cuando ya es, digamos, la iglesia en su momento dice, este texto efectivamente de Isaías es un texto inspirado. Ese paso es importante entenderlo. Luego, ¿cómo se realiza la valoración de la Escritura en el judaísmo inmediatamente anterior a Jesús? Aquí estamos hablando de los primeros 2 siglos antes de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante las Escrituras? Ante esa grafé de Israel. ¿Qué piensa? ¿Cuál es la actitud del Señor? Basta recordar que el mejor judío es Jesucristo. Eso significa que Jesús no se salta en absoluto la ley, ni tampoco su madre la Virgen María, ni San José. ¿Por qué en Cristo se cumplen las Escrituras? ¿Por qué todo va apuntando hacia Jesús, hacia su persona? Y finalmente, ¿por qué en Cristo culmina la revelación sobre Dios? Es decir, ayer citábamos a San Juan de la Cruz, un místico, un doctor de la iglesia, que nos dice que la única palabra, la definitiva palabra de Dios es el verbo hecho carne, Jesucristo. Entremos en materia. Los textos y su recepción en Israel. La tradición oral y la escritura son 2 sistemas distintos. Vemos que primero dice así, ¿cuál es la finalidad de esas 2 tradiciones? Es transmitir lo escrito. Hay 2 momentos, diríamos que son como progresivos. Primero hay una experiencia oral, hay tradiciones orales. Decíamos que Israel, por ejemplo, es bastante celoso en eso de transmitir, hay bastante fidelidad. Por eso ellos manejan mucho la memoria. Es uno de los recursos muy bonitos de ese pueblo. Y después viene el dato escrito. Son 2 sistemas. Eso nosotros no lo podemos ignorar. Y por eso es tan importante si nosotros decimos que es primero la tradición o el dato escrito. Es primero la tradición. Luego la palabra y la ley. La ley es un don de Dios a Israel en el marco de la alianza, que vincula tanto a los que la realizan en el Horeb como a sus descendientes. Dice el Señor en el Sinaí, si cumplen mi ley, serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ese pacto bilateral es la alianza. En el tiempo de Josías, la lectura de la ley va unida a la reforma que se hizo hacia el año 622 antes del Señor. Estamos en el siglo VII antes de Jesús. Si se fijan, hay una reforma, y en esa reforma que se recoge en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, nosotros vemos que se renueva nuevamente el pacto de la alianza sinaítica. Después del destierro que acontece en el año 587, es un año
que nosotros no podemos olvidar. Aquí ponemos el rango del tiempo cuando se da el destierro hacia Babilonia. Se da poco a poco la restauración de Israel. Hacia el año 398, ya siglo cuarto, Nehemías acoge a Esdras. Este es un escrito muy bonito, dándose una nueva renovación de la alianza, donde nosotros lo encontramos en Nehemías 8, en los primeros versículos. Vemos, por tanto, que hay un contenido muy fundamental para Israel, que lo hace el pueblo de la antigua alianza, que son tres momentos: el Sinaí, el momento del destierro en Babilonia y la reforma que recoge en su momento el libro de Nehemías. Esto para nosotros es importante porque son precedentes fundamentales del pueblo de Israel. Luego nosotros, ¿qué pensamos de la palabra de los profetas? En la medida que la palabra profética consuela, aprueba, alienta o condena, se orienta hacia el futuro y al porvenir del Señor se cumple en realidades. Esto es bonito. Los profetas en su momento predican, como pasa con todos los profetas. Al Papa Francisco le gustaba decir esa frase en griego, que es la parresía. Un profeta es valiente, eso es bonito. No son gente que tenga respetos humanos, no. Saben decir en su momento lo que tienen que decir. Obviamente no solamente son condenas. Dice acá, consuelan, aprueban, alientan y por supuesto también denuncian. Esa frase que a muchos les gusta, lo hacen con valentía. El oráculo profético, alentando al presente, señala hacia el futuro, no inmediato. Eso es bonito. Muchas veces el profeta escribe, él no se da cuenta quizás de lo que está escribiendo, pero ese oráculo, cuando es divino, tiene un alcance mucho más grande de lo que el profeta piensa. Por ejemplo, el clásico oráculo es el del Emmanuel. Dice, una virgen concebirá y dará luz. En su momento se dice que en el tiempo de Isaías se cumplió en una virgen. Pero el profeta nunca imaginó que ese oráculo no se refería solamente a ella, sino que tenía por mira, al final el oráculo estaba indicando a la madre del Verbo encarnado, que es la Virgen María. Del contenido sagrado a la sacralidad del libro. Vemos que la experiencia de la autocomunicación con Dios es sagrada. Por eso, pues es que dice el Señor, quítate las sandalias, cuando habla con Yahvé, allá en el Sinaí, en la zarza ardiente. Después del destierro de Babilonia hasta la época de Jesús, el texto escrito adquirió una importancia singular. Esto es importante. A medida que pasa el tiempo, que el pueblo se hace sedentario, que las instituciones judías crecen, ese pueblo se va como estructurando como país, nosotros vemos que también va adquiriendo más fuerza el dato escrito. Vemos dos momentos, los textos proféticos y la apocalíptica, que es muy interesante que usted también conozca. En lo profético, Ezequiel expresa metafóricamente cómo la palabra de Dios se presenta primero escrita y luego oralmente. Eso es diríamos, hemos dicho que primero el proceso oral y después el proceso escrito. Pero la metáfora es que la palabra de Dios indica la vida que hay que seguir. Esto es importante. En su momento en Ezequiel 2. Daniel, que es un sabio y un profeta, a través del ángel Gabriel, interpreta revelaciones. Por ejemplo, aquí citamos las 70 semanas que él interpreta en su momento, y después tenemos uno de esas citas típicas de Daniel en el capítulo 9. Característico de la literatura apocalíptica. Ya íbamos entrando ustedes se recordarán de ese momento cuando Daniel interpreta aquellas figuras que son como reinados de bronce y de hierro, por ejemplo. Utiliza esas figuras. Ahí estamos nosotros tocando el género apocalíptico. Eso nosotros lo vamos a encontrar también en el profeta Ezequiel y el profeta Baruch. Siendo pequeña la distancia entre el oráculo oral y el escrito. Eso es bonito. Primero se enuncia el oráculo, lo vaticina el profeta y en su momento también se transcribe. A veces puede ser no solamente el mismo profeta, sino algún discípulo de él.
La apocalíptica. ¿Dónde y cómo surge la apocalíptica como género literario? Hacia los siglos 3 y 2, estamos hablando años 200 y algo y 100 y algo antes de Cristo, aparecen los libros de la Revelación o Apocalipsis. Eso decíamos uno de estos días. Apocalipsis quiere decir revelación, que contiene nuevas leyes, narraciones pasadas con promesas de futuro. Por ejemplo, tenemos los siguientes libros que tienen apocalíptica y que no siempre son lo que nosotros vemos en el canon inspirado. Primero el libro de Enoch, Jubileos, Daniel 10:21, por ejemplo. Esos textos son apocalípticos, siendo incomprensibles para sus autores y destinatarios. Esto es un primer momento que hay que decir. Cuando el autor sagrado escribe, no siempre comprende lo que escribe. Dios lo mueve, a veces él capta todo lo que el sentido quizás, pero muchas veces, ¿cuándo es que se va a entender bien el sentido? Con el tiempo, con los acontecimientos posteriores. La apocalíptica aparece ya como libro sagrado por su origen directo del cielo. Sabemos que muchas cosas difíciles de entender, de hecho así se dice, el símbolo trasciende la realidad. Porque Jesús utiliza metáforas, porque el símbolo es más grande que la realidad. Los conceptos así inmediatos, diríamos, el sentido literal se agota cuando solo tiene un significado. Lo hermoso de cuando usamos ya la simbología es que la simbología indica más lo que es inabarcable. Por eso el misterio muchas veces tiene ese significado apocalíptico. Por ejemplo, Cristo Cordero. Este significado que viene del cielo lo encontramos en el libro 4 de Esdras, ahí damos la cita, a finales del siglo I antes de Jesús. Si se fijan, estamos en un tiempo muy bonito, muy cercano al Señor. Esa es la apocalíptica. ¿Cuándo va a culminar el género apocalíptico? Me adelanto ya. A finales del siglo I. Cuando San Juan va a escribir el último libro del canon bíblico del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. ¿Cuál es la valoración que hace Jesús de la escritura judía? Él es judío, la Virgen María es judía, San José es judío. Vamos a ver esa parte en dos fuentes, Macabeos y Siráside. Vemos que en el tiempo de los Macabeos, la situación de Israel, estamos en el siglo II antes de Cristo, ahí colocamos el año, no es cómoda, pues han sido invadidos por el helenismo. Vamos a decirlo así, en su momento, Roma, por ejemplo, no se impone con el latín. La cultura que tiene más fuerza en su tiempo es la cultura griega. De hecho, porque nosotros manejamos, digamos, no fue escrito el Nuevo Testamento en latín, sino en griego, en tiempo del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque era la lengua más fuerte. Culturalmente se impuso en todo el Mediterráneo. Era el inglés de ese tiempo. El inglés actual tiene su paralelo con el griego koiné de los primeros siglos hasta más o menos el primer siglo después de Jesús. En ese tiempo no hay acceso a la palabra de Dios transmitida por los profetas. Ese es el contexto de la batalla de Judas Macabeo. Es impresionante como que la Torá, la ley judía, estaba guardada, estaba privatizada. Y nosotros en el capítulo 3 de Macabeos, en el capítulo 15 del segundo libro también, nosotros cotejamos este contexto histórico de Judas Macabeo. Antes de la batalla, acuden al templo para saber la voluntad de Dios. Ahí van a descubrir en el libro de la ley o de los profetas, van a preguntarle a Yahvé qué quiere Yahvé para su pueblo. Esto es hermoso. Vemos entonces ya en el siglo II antes de Jesús cómo el judaísmo ve importante el acudir a la palabra de Dios para sus grandes decisiones. Lo mismo que pasa recordemos que Israel es una nación teocrática, es decir, él no nace como un rey, él le da reyes al Señor por la dureza del corazón judío, pero es Dios el que preside todo. El libro de Siráside, esto es bonito, que es el eclesiástico, tiene un prólogo redactado en griego hacia el año 120 antes de Jesús,
que es la misma época de los macabeos, es casi contemporánea, para presentar el texto escrito por su abuelo hacia el año 180. A veces no creo que solo a los laicos les pase, también a los sacerdotes. Dice, ¿cuál es el sinónimo de eclesiástico? Siráside. ¿De dónde viene Siráside? Es un nombre griego, Sirac. Entonces dice, Jesús ben Sirac, es Jesús hijo de Sirac. De ahí viene Siráside. Entonces el nieto habla del libro que escribe su abuelo, que comienza precisamente después del prólogo. Eso va a acontecer hacia el año 180, el prólogo. Tiene como contexto la enseñanza judía en diálogo con la cultura helénica o griega, descubriendo la superioridad de lo manifestado por Dios respecto a lo recogido por la razón. Recordamos que si estamos en un contexto griego, los sabios de ese tiempo, e incluso a la gente le gusta hacer gala, dice el mundo occidental tiene raíces griegas. Honestamente nosotros tenemos raíces judeo-cristianas que van más allá de la cultura griega. Pues en Siráside o el eclesiástico, usted mira ese paralelo y emerge como interesante como el dato revelado, la palabra de Dios tiene mucha más sabiduría que cualquier escrito sabio de ese tiempo. Los sabios entienden que todo estaba dado en la Torá, en la ley. Esto será profundizado en los autores del Nuevo Testamento, que entienden que la ley es pedagogía que conduce a Cristo. Esto es hermoso. Vemos que el mismo dato revelado va apuntando hacia una persona, y esa persona es el Verbo hecho carne. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante las Escrituras de Israel? ¿Cómo se porta el Señor? Es un Dios que dice, bueno, yo soy Dios, no me importa lo escrito, o los fariseos y los saduceos tienen tantas mañas que yo mejor voy a echar a perder toda la institución judía. No lo hace así el Señor. Dice, vamos a ver primero el cumplimiento. Jesús cumple la ley con fidelidad, por contraste con las polémicas del Señor con los fariseos y saduceos. Vienen a mi mente aquel momento cuando le dice el bautista a Jesús, eres tú el que me tiene que bautizar a mí, no yo a ti. Y le dice el Señor, deja ser. Es decir, ya se va a entender en su momento. La Virgen María, que no tiene pecado, va y se purifica a los 40 días. Jesús mismo, siendo el Cordero sin pecado, es circuncidado como si fuera otro niño. El bautismo de Jesús en el Jordán pareciera que es un hombre que necesita conversión, cuando él realmente es la luz y la fuente de la vida misma. Bien, en Mateo 5, 17 al 18, el Señor indica que viene a darle plenitud a la ley. Dice, yo no he venido a abrogar, yo he venido a dar plenitud a lo que ya está. ¿Cómo pasa con nuestro ser? Dios no anula nuestra naturaleza humana, Dios le da plenitud. Eso es Dios. Cuando Dios entra en comunión, Dios no nos anula. Lo más profundo y noble nuestro, Dios lo eleva. Esa es la plenitud. Y ese es el cristianismo. El cristianismo es plenitud, no es otra cosa. Jesús conocía y meditaba las Escrituras, las escudriñaba. Aquí parafraseamos a San Juan, para descubrir la voluntad de Dios. Eso es bonito. Él desde niño aprende a discernir. Me imagino que San José y la Virgen a la par del niño lo guiarían. Jesús prepara a sus discípulos ante los acontecimientos desconcertantes de su Pascua. Dice, todos se van a dispersar. Y les advierte también, les anticipa, les dice, van a ser perseguidos. Sí, al maestro lo han tratado así, ¿qué va a pasar con sus discípulos? Jesús también es sujeto y objeto de la interpretación de las Escrituras. Fíjate bien, sujeto y objeto. Las Escrituras hablan de Jesús, pero Él también es el que le da el sentido real y definitivo. Por eso decimos esta frase muy bonita. Él es exégeta y exégesis de la Escritura. El exégeta es el biblista. Él es el biblista por excelencia, pero también Él es la Escritura misma, hecha carne. Bien, la prefiguración y la superación de las Escrituras. Vamos a ver esta parte. Jesús evangeliza y realiza lo escrito por Isaías, de tal manera que al entender la misión del Señor, se capta el sentido nuevo que tienen las Escrituras.
Esto es bonito. Cuando nosotros vemos lo que dice el profeta, eso para muchos quizás no era comprensible. ¿Cuándo es que lo que dijo Isaías se palpa en toda su grandeza? Cuando vemos la vida de Jesús. Cuando Jesús invita a escudriñar las Escrituras, invita a realizar un derash, así se llama, que es una búsqueda de sentido. Eso es una palabra hebrea, es una técnica rabínica judía. Cuando nosotros buscamos, mediante la misma Sagrada Escritura, la Torá, cuál es el sentido auténtico de un texto. En este sentido, las Escrituras conducen a Jesús. Todo va señalando, vamos en un crescendo, se dice así, un crecimiento progresivo. Las obras de Jesús ponen de manifiesto que Él es el Hijo, del que habla el Salmo 82. De hecho, es hermoso cuando Jesús en la cruz, por ejemplo, recita el Salmo 22 con tanta plenitud. Dice, se pueden contar mis huesos, ¿verdad? Me miran como perros, ¿verdad? Como jauría que ven a la víctima en la cruz. Eso dice el Señor. El Salmo 82 habla de que Él es el Hijo por excelencia. Ya los salmos nos están revelando los sentimientos de Jesús, como se recoge en la liturgia actual. En Cristo nosotros vemos que se cumplen las Escrituras. San Juan en el capítulo 12, vemos lo siguiente. Muestra que las obras del Señor, especialmente su resurrección, autentifican el cumplimiento de las Escrituras en Él. Porque es el gran día de Yahvé, el día del Señor. ¿Cuál es? Es precisamente el triunfo de Cristo en la cruz. Dice esa parte tan bonita que hacemos en la secuencia, dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El Señor, el Adán perfecto, el nuevo Adán, el hombre perfecto que es Cristo, ha vencido la gran esclavitud del mal, de la muerte y del pecado. La comunidad apostólica, fíjate esta afirmación, los apóstoles, ya mañana vamos a abordar más, y la comprensión de las Escrituras. Los hechos de los apóstoles recogen la predicación de los apóstoles sobre Jesús. Cuando uno mira los 4 evangelios, es la vida de Jesús hasta su ascensión. Pero, ¿qué pasa con los hechos de los apóstoles? Nos van a explicar cómo esa experiencia de fe comienza a transmitirse al mundo judío y después al mundo gentil, que luego se plasman en los evangelios. Ese paso es bien importante. El 4.º evangelio repite la frase para que se cumpliera la Escritura. Eso es típico de San Juan, y aquí te coloco una serie de citas donde él va remarcando. Como a mí me llama la atención cuando él dice la frase soy yo, o yo soy, ani eimi, en griego. Eso, ¿qué nos está recordando? Nombre de Yahvé, el Señor. Esa frase la repite constantemente San Juan. De modo similar acontece en los sinópticos. San Pablo emplea los términos entregar y transmitir. Esto mañana lo vamos a tratar bien. Es un tema muy bonito y apasionante, lo de la tradición. Dice, entregué y transmití con fidelidad, para afirmar que las Escrituras explican el valor salvífico del actuar de Jesús, otorgándole sentido a las Escrituras. Esto es bonito. Quiere decir que en Jesús se cumplen fielmente todas las promesas mesiánicas. Y ese tesoro que no se puede como tergiversar, San Pablo lo recibe y lo entrega. Eso es bonito. Ese es el sentido hermoso de la tradición en su sentido más profundo. Eso para nosotros ya es grande si nosotros lo entendemos. Finalmente, nosotros vemos que en Cristo culmina la revelación sobre Dios. Así como Dios envió a profetas y otros grandes personajes del Antiguo Testamento, envía finalmente a su Hijo. Me recuerdo la parábola aquella que Jesús cuenta. Dice, el dueño de la vid con los viñadores le envía diferentes mensajeros para recoger los frutos de la cosecha. Y a todos los matan. Al final manda a su hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Y lo matan en la cruz. Esa parábola de Jesús mira precisamente a este misterio. Dios envía y el gran enviado es Jesús. Los profetas prefiguran el envío del Hijo de Dios, que es lo definitivo.
Jesucristo es la unidad de las Escrituras con el Evangelio. Cristo, por tanto, unifica la revelación histórica y por consecuencia las Escrituras. Todo adquiere sentido en él. Esto es hermoso. Ya todo se recompone como un rompecabezas que en cierto momento adquiere sentido. Al verlo ahí, cuando es que los apóstoles caen en la cuenta, cuando Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, dice, no habían entendido las Escrituras. Y eso lo repite constantemente San Juan. Vemos entonces que dice así: cuando vino el Señor e hizo que el Evangelio se encarnara, hizo por el Evangelio que todas las Escrituras fuesen como un Evangelio. Esta es una cita de la tradición de un santo padre llamado Orígenes. Ya en una de las primeras clases yo te enseñé las exaplas de era un joven de 18 años. Él no es santo porque se castró, porque entendió mal el Evangelio cuando dice, si tu ojo te escandaliza, etcétera. Él lo entendió radicalmente, de modo literal, y se castró. Por eso no es santo. Pero este hombre es un gran genio. Y muy joven ya era un gran biblista. Pues mira lo que dice Orígenes. Dice, cuando vino el Señor e hizo que el Evangelio se encarnara, es decir, la buena nueva de Dios, tomara la carne humana, el cuerpo humano, hizo por el Evangelio que todas las Escrituras anteriores fuesen como un solo Evangelio. O mejor dicho, la vida encarnada de Jesús, todo su ser, le da sentido a la promesa veterotestamentaria. Los apóstoles expresan esto mismo en la primera carta de San Juan. Si Jesucristo es el verbo de Dios y las Escrituras expresan su misterio de modo escrito, esto es hermoso decirlo, ahí vamos a tocar al Dios que rebasa la razón humana. Las palabras de la Biblia pueden entenderse como palabra de Dios. Esto es importante, porque detrás está la realidad del misterio divino. Nosotros no le llamamos la palabra de un gran literato, el que tú quieras. Cada quien tiene su preferencia. Sino que decimos, esa no es palabra humana. Esa es palabra del mismo del Señor. Cada libro inspirado lo expresa también en cuanto forma parte de ese canon bíblico completo, que la iglesia ha recibido, guarda, y que mañana ya te vamos a explicar cómo la iglesia celosamente ha transmitido hasta nuestro tiempo. Bien, hemos visto este tema, la Escritura Sagrada. Te quiero presentar, antes de responder a eso, algo más que nos va a ayudar a entender lo que hemos expresado. Decíamos que es importante entender de dónde vienen los términos. Te lo voy a expresar acá. Dice, por ejemplo, hablando con algunos de ustedes que han estado siguiéndonos, aquí les coloco algunos términos en hebreo, en griego, que es importante entender. Y eso espero que les vaya quedando para el mini test que les vamos a hacer. Un mini test que todo el mundo va a pasar seguramente. Dice, ¿qué quiere decir Tanaj? Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Se escribe de derecha a izquierda el hebreo. Esta es una A, esto es una A. Vaya, esto es el Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. No, ¿y cuántos libros tiene el Tanaj? 39. Nosotros tenemos 46. Fíjate en qué, entonces decimos, el Tanaj para nuestra Biblia, ¿qué es? En el Antiguo Testamento, menos 7 libros, que se llaman deuterocanónicos. Luego, Biblia, Hagía, dice así, Biblia, los libros sagrados. Por tanto, ¿cómo se dice Escritura Sagrada? Grafé, Hagía, o si quieres, Hagía, Grafé. Es Sagrada Escritura. Esto para que te suene a ti. Hoy hemos hablado de Hagía, Grafé. Y han escuchado que se ha repetido mucho la palabra Escrituras. ¿De dónde viene? De Grafé. ¿Qué piensa Jesús de la grafé judía? De la grafé judía. ¿Qué piensa el Señor de la grafé en su momento? ¿Qué hace Jesús respecto a la grafé del Antiguo Testamento? Le da plenitud. Bien, esto te lo quería mostrar para que vayamos enriqueciendo nuestra cultura, diríamos, políglota, porque un buen católico no puede ignorar las lenguas sagradas. Bien, vamos entonces a ver la pregunta, saber cuántos somos capaces de entrar al diálogo. Obviamente que eso es bonito que cuando tú vas autoevaluándote,
intente responder. Vaya, vamos a hacer la primera. ¿Cómo fue la recepción de los textos bíblicos en Israel? ¿Cómo se recibieron? El que quiera participar, hoy tenemos 3 invitados acá que nos pueden contestar, invitadas. El que quiera me dice, ¿cómo fue la recepción? ¿Cómo se recibieron los textos bíblicos en Israel? Pues fueron recibidos de manera muy especial. Fueron transcribiendo. En este capítulo vemos que está la parte escrita para poderla transmitir. Anteriormente se nos decía que era la parte oral, que después nosotros lo pasábamos a los textos. Pero en esto ya estamos hablando de los textos, donde la palabra de Dios se pudo plasmar en escritos antiguos y se dio a conocer. Veamos entonces para que cada quien vaya cotejando. Esto lo puede hacer, esa es la ventaja de tenerlo en YouTube, que usted lo puede hacer de un modo más preciso. Básicamente este es el esquema. Decíamos, hablamos de 2 tradiciones, una tradición oral y una tradición escrita. Entonces, ¿cómo se recibe la palabra de la ley? Primero es una tradición oral. Después la palabra profética es una tradición oral. En su momento eso se va a plasmar por escrito. No va a ser inmediatamente cuando el profeta habla o cuando acontece, por ejemplo, los libros del Pentateuco. Va a ser después. Eso es una primera. Dice después, ¿cómo se pasa del contenido sagrado a la sacralidad de los libros? ¿Y quién capta eso? Hemos dicho, si un libro es sagrado es porque detrás está la experiencia sagrada con Dios. Es una experiencia que tenemos de la revelación. Bien, ¿cómo lo palpamos? Vamos a ver, si no hay resonancia, vamos a ver acá. Dice, del contenido sagrado a lo profético, a la sacralidad. Vemos, por ejemplo, dice, después del destierro hasta la época de Jesús, va adquiriendo mucha importancia en la palabra de Dios. Nos vamos dando cuenta, por ejemplo, en las grandes decisiones que toma Israel, que ellos no acuden a los reyes humanos, acuden a su rey por excelencia, que es Dios. Ahí nosotros vemos que a ellos mismos le están dando el valor sagrado que tiene la literatura inspirada. Pero no es que así inmediatamente, palabra de Dios, y la besaba. Eso poco a poco se va captando la fuerza que tiene Dios respecto a la razón humana. Esto es importante entenderlo. Ahí, por ejemplo, tenemos quizás lo más sagrado que vemos es el lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico nos permite a nosotros darnos cuenta que es algo directo de Dios. Quizás en los otros escritos costará más verlo, pero en la apocalíptica Dios mismo es el que se revela a través de símbolos. ¿Cómo se realiza la valoración de la escritura en el judaísmo inmediatamente anterior a Jesús? ¿Cuál es el valor que le dan los judíos? Veíamos un poquito, no sé. A través de los macabeos, inicialmente, como dice está aquí en la diapositiva, precisamente habla de eso, de cómo los macabeos, pues primero la acogen como ellos, como judíos, ¿verdad? Cuando en realidad no, repitiendo un poco las palabras del padre, se trataba más era de somos judíos cristianos, y ellos lo asumieron más como el judaísmo completo, ¿verdad? Aunque Jesús sí era judío, ¿verdad, Pablo? Siguiendo las lecciones que hemos estado... Vamos a matizar por el tiempo, porque aquí no vamos a hacer son cortitos, ¿verdad? Bien, si se fija, ¿cuál es el valor sagrado? En la batalla, dice acá, acuden al templo para saber qué quiere Yahvé. Es decir, Dios, el valor que tiene el dato sagrado es importante. Y lo otro, en el libro del Eclesiástico vemos que el dato sagrado se compara a la literatura griega de ese tiempo y emerge superior lo sagrado respecto a lo profano. Si tú quieres, no es lo mismo Cervantes, Don Quijote, no es lo mismo Shakespeare, por ejemplo, ni es lo mismo cualquier otro literato latinoamericano que un libro inspirado por Dios. Bien, veamos otro punto. Decía, ¿cuál fue la actitud? A esto ya no le vamos a poner porque esto ya es más fácil. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante las escrituras de Israel? ¿Qué hizo Jesús? Jesucristo
Cristo vino realmente a darle plenitud a la ley, no vino ni a escudriñar, no vino como a ponerla en tela de duda, a pesar de que era Dios mismo encarnado, vino a darle plenitud, no vino a decir que está mal. ¿Y cuál es la mejor plenitud? La misma persona de Él. Él es el rostro vivo de lo que ya prometía el Antiguo Testamento. Una quinta pregunta. ¿Por qué en Cristo se cumplen las Escrituras? Voy a decir esta frase y ahí lo van a entender. Ya Jesús en la cruz, cuando va a morir, dice, todo está cumplido. Así dice. Hay un momento donde dice eso, todo está cumplido. ¿Verdad? Esa parte, ¿por qué es? Todo el Antiguo Testamento en ese momento llega a su cumbre. Es decir, es hermoso ver esa parte. Cristo es la plenitud de todo lo que Yahvé había prometido. Y finalmente, ¿por qué en Cristo culmina la revelación sobre Dios? Dice San Juan de la Cruz, ya en Él lo dijo todo. Dios no se guardó ningún secreto. Al final, en Él es la expresión máxima del Verbo divino. En Cristo, básicamente, Dios Padre ha revelado todo su misterio a la humanidad. Bien, vamos a quedarnos ahí por el tiempo y vamos a invitar para que mañana nos vuelvan a sintonizar. Vamos a abordar el tema de la sagrada tradición. Muy interesante este tema para que nosotros no lo confundamos con las tradiciones locales, que a veces nosotros confundimos la tradición profana civil con una tradición que es sagrada. Igual que el libro es sagrado, hay algo que es sagrado, distinto a las tradiciones de nuestros países. Muy bien.